con Dios. Pareciera que en el pueblo de Israel era bien fácil perder la salvación. Toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Allí murió Miriam y ahí fue sepultada. Pero la congregación se puso en contra de Moisés y Aarón porque no había agua. Y todos hablaron contra Moisés. Dijeron, ¿cómo quisiéramos haber muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor? ¿Para qué trajiste a la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a un lugar tan horrible? La tierra no es cultivable y no hay higueras, ni viñas, ni granadas, ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la congregación y se dirigieron a la entrada del tabernáculo de reunión. Allí se postraron sobre sus rostros y la gloria del Señor se manifestó sobre ellos. Y el Señor habló con Moisés y le dijo, toma la vara y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación. Y a la vista de todos ellos, oiga esto, díganle a la peña, ponga atención a esto, díganle a la peña que les dé agua. Así sacarás agua de la peña y les darás de beber a la congregación y a sus bestias. Moisés tomó la vara que estaba delante del Señor e hizo lo que el Señor le ordenó. Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña y Moisés les dijo, óiganme ahora, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta peña? Y dicho esto, levantó su mano y con su vara golpeó la peña 2 veces. Al instante brotó agua en abundancia y bebieron la congregación y sus bestias. Pero el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que ustedes no creyeron en mí, ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las llamadas aguas de la rencilla, pues por ellas contendieron los hijos de Israel con el Señor y Él se santificó en ellos. Así que tenemos este pasaje muy triste porque este es el momento en el cual, según la Escritura, Moisés pierde la oportunidad de entrar a la tierra prometida y fue por un altercado emocional, fue por una situación relacional que Moisés no logra terminar ese trabajo. Y obviamente la gente empezó a reclamar y miren ustedes, yo entiendo a Moisés porque cuando el tumulto, cuando la multitud empieza a sentirse, empiezan a alegar, empiezan a discutir, empiezan a reclamar, eso se convierte en algo inmanejable, irracional, ¿verdad? Y hay gente que lo ha logrado identificar y lo que saben es cómo manejar una multitud, cómo soliviantar a una multitud para que hagan algo. Por ejemplo, en la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Cómo los líderes religiosos de ese momento convencieron a la multitud en que empezaran a gritar y crucifícalo, y la multitud, puede ser que entre ellos hubiera gente que comió del pan gratis, que fue sanada, pero empiezan a contagiarse de esa ira y empiezan a decir crucifícale. Y es lo mismo que vemos acá. El pueblo de Israel está desesperado, obviamente no son condiciones lindas, pero pierden la perspectiva y empiezan a reclamarle a Dios, y Moisés también se enoja, y Dios se molesta también con ellos por el reclamo, y estas cosas están aquí para que nosotros comprendamos y no caigamos en eso. Pero el pueblo cayó en una como espiral descendente de quejas, y eso le trajo consecuencias terribles, ¿verdad? Y yo les he contado que mi maestra de matemática decía, yo no voy a perder mi salvación, mi entrada a la tierra prometida como Moisés, por culpa de un pueblo insensato como ustedes. Pero ya les había dicho. Cuando ella decía eso, cuando la maestra Vero decía eso, yo no entiendo por qué ella nos está diciendo que va a perder su entrada a la tierra prometida por culpa de nosotros. Y yo leía esta parte de la Escritura. Y qué bueno que vengo hoy con pastores y con Huguito, que es tan pensante, porque yo no entiendo qué fue lo que pasó acá, porque vemos que está Miriam, que se acaba de morir. Se empezaron a morir los originales porque Aarón se iba a morir después. Claro. No tienen agua. Y cuando uno no tiene agua y está estresado, uno se pone tal vez a decir cosas que no convienen. Pero yo decía, Moisés, Ronnie, imagínate, Moisés es el santo del Señor.
y él le pegó a la roca 2 veces. Pero si leemos antes en Refidim, allá en el Éxodo 17, el Señor le dice que golpee la roca y Moisés golpea la roca y también todos estaban alegando y también sale agua de la roca. Entonces, pasa algo similar aquí, pero hay un pequeño detallito en donde está Moisés estresado, está Dios molesto, está golpeando la roca. ¿Por qué la golpeó? ¿Por qué no le habló? ¿Por qué le privaron la entrada a la tierra prometida por ese detallito? Son cosas que es difícil Y la a veces de Escritura nos comprender. dice en 1 Corintios 10:4, dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Pero la mayoría de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Entonces, la imprudencia es que la roca era Dios mismo. Y por eso Dios le dijo, háblale a la roca, y Moisés golpea la roca. Esa es la razón por la cual... ¿Será que Moisés sabía? ¿Ah? ¿Será que Moisés sabía? Interesante, pero eso nos lleva a un punto, y la necesidad de aprender a escuchar las instrucciones del Señor y no actuar impulsivamente con Dios. Es decir, con el Señor tenemos que llegar con mucha reverencia, y tal vez lo que pasó es que, y eso solo es un tal vez, Dios se relacionó tanto con ellos, era tan amigo de Moisés que Moisés empezó a faltar el respeto. Imagínate qué privilegio que Dios te hable, pero de repente ya empiezas a entrar en demasiada confianza, y es por eso que dice, Dios se santificó en ellos. No, momento, yo no soy como ustedes. No, muy amigo puedo ser tuyo, pero yo no soy como ustedes, y el Señor se santificó. Y ahí Moisés entendió, tengo que poner atención a las instrucciones del Señor. Y yo creo que esa es una advertencia que nosotros debemos tomar, porque a nosotros nos puede pasar lo mismo. Dios se acerca a nosotros y decimos, Dios me ama, soy amigo de Dios, cantamos en la iglesia, etc. Pero que eso no nos lleve a sentir que es nuestro compañero. Él sigue siendo Dios. Nos ama, se acerca, pero le debemos toda la reverencia, y cuando Él hable, poner atención a lo que Él está diciendo. ¿Y qué será que Dios le dice antes que la golpee? Ajá. Y que no, antes no le dijo que le hablara, sino le dijo que la golpeara. Ahí dejo a Hay Hugo. muchas opciones. Mira, yo sí lo he pensado, pero hay muchas opciones. Una de las cosas que pienso yo es que Moisés representaba a Dios. Cuando Dios estaba enojado, Moisés tenía que mostrarse enojado. Cuando Moisés decía, yo quiero ayudar a mi pueblo, Moisés tenía que decir, yo quiero ayudar a mi pueblo. Cuando baja de las tablas y tira las piedras, yo no miro que lo castigue, como dices tú, y si estaba tan enojado, sí representaba también el enojo del Señor contra su pueblo. Pero aquí le dice, mira, les vamos a dar agua, la gloria de Dios se manifestó. Y Él les dice, rebeldes, tales por cuales. No estaba representando al Señor. Pero hay muchas más cosas. O sea, el hecho de que, por ejemplo, el agua salió. O sea, que a los ojos del pueblo, pues tal vez ni se dieron cuenta. Y creo que es parte de lo que vamos a hablar hoy. A veces uno está teniendo éxito, las cosas parece que salen, pero puede ser que a Dios no le agraden. Que algo suceda no significa que a Dios le agradó. A veces no solo es el qué, sino el cómo. Entonces los detallitos de cómo se hacen las cosas, puede ser que es algo que Dios quiera, pero yo lo hice demasiado fuerte, yo lo hice de una manera que no represento al Señor. Y yo pienso que allí está parte de la gracia de que no hizo lo que Dios era, y Él era líder, Él estaba representando al Señor. Para los que en algún caso tenemos algún liderazgo, yo digo que tenemos que tomar en cuenta eso. Porque no es solo que haya golpeado la peña, es la actitud el que dice, óiganme rebeldes, ¿verdad? Y por otro lado, yo también miro que es excelente que veamos eso, porque Moisés era el hombre más manso de la tierra, él fue el que recibió la ley. Y si él no pudo, la verdad es que nadie puede, porque si no también Moisés llegaría al cielo empujando la puerta con el pie y diciendo, aquí me deben, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Todos necesitamos, tú necesitas, yo necesito del Señor, y debemos de reconocer que todos cuando estemos, solo vamos a estar ahí por la gracia del Señor, ¿va? ¿Qué sería de Moisés cuando dicen que subió, que finalmente murió? Dice que después de ver la tierra prometida, lo que no le iban a dar, pero cuando abrió sus ojos, tal vez sí estaba en la tierra prometida, ¿va? En la del cielo. Y él diría, y no que no, pues sí, pero por la gracia, ¿verdad? Sí. Por la gracia. Y no del es la Señor. primera vez que Moisés se encontraba en una situación como esa. Creo que Moisés había manejado diferentes situaciones y contextos igual de tensos, incluso donde se jugaba la vida, pero él seguía a pie de letra las indicaciones de Dios, y era tan cercana la relación que él podía
podría Dios modificar sus instrucciones, ¿verdad? O sea, puedes pegarle a la roca o puedes solo hablarle a la roca. Pero sí fue algo que yo también me he cuestionado y he preguntado muchas veces, pero el hecho es de que hay que escuchar al Señor y seguir con obediencia cada una de sus indicaciones, pero uno también ser consciente porque, no sé, obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento donde pues también hay un antiguo y un nuevo pacto, pero vemos también la diferencia entre David. David también se equivocó, pero hubo arrepentimiento. Y yo no leo, o sea, yo no sé más de lo que está escrito en la Biblia, que existiese cierto arrepentimiento por parte de Moisés. Es que él diciendo, estaba en su burnout. Ajá, él decía, no soy consciente de esto. No dijo, sí, pues, esto fue lo que me pasó por esto o lo otro. Que al final Dios con el rey David, pues, sí hubo un perdón, obviamente hubo un castigo, hubo una consecuencia a sus errores, pero siempre estuvo conectado con el Señor. Quizás con ese agotamiento de un liderazgo tan demandante, ya no hubo reconocimiento. Sí, me equivoqué, pero no hubo como un genuino arrepentimiento. Pero es algo que nos pasa a todos. Como bien decía Hugo, siendo quien era Moisés, nadie se exonera de que en algún momento pasemos por una situación como esa. Creo que Moisés necesitaba conectarse con Dios y poder estar constante. Leer el libro de Jonathan Hoover. Un detalle es que dice que en lo que el Dios les dice es que no creyeron en mí y no me santificaron delante de los hijos del Señor. Y cuando ellos dicen, no es que dicen, miren, Dios nos va a dar agua de la peña, sino dicen, ¿acaso les tenemos que dar otra vez agua? Como que si fuera algo que ellos hicieran. Y entonces... Y Dios había dicho que se iba a glorificar. Ajá, entonces fíjate que pensando en las aplicaciones para nosotros, a veces uno se cree tan pilas que es uno el que está haciendo las cosas y está saludando uno con sombrero ajeno, porque en realidad Dios le está ayudando a uno en todo para que las cosas salgan y uno puede llegar a creer que es uno. Y yo quisiera también hacer notar cómo nosotros tenemos que tener alta reverencia delante del Señor y tener cuidado con cada palabra que sale de nuestra boca. Y muy frustrados podemos estar, pero llegar a Él con toda reverencia. Y es por eso que debemos empezar con agradecimiento, ¿verdad? Ustedes, nuestras peticiones, nuestros tiempos de oración, empezarlos con agradecimiento y no con reclamo o petición. Porque cuando uno se empieza a contar sus bendiciones, Señor, me sacaste de Egipto, me has sostenido acá, ya solo eso uno empieza a decir, no puedo clamar injusticia delante de Dios, no puedo venir a reclamarle, tengo que llegar con reverencia. En contraposición a lo que hace aquí el pueblo, que en lugar de empezar a estar agradecidos, dicen cosas bien horribles. Dice, ¿cómo quisiéramos haber muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor? ¿Para qué trajiste a la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que moramos aquí? Y nuestras bestias, ¿por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a un lugar tan horrible? La tierra no es cultivable, no hay higuera, no hay viñas. Ellos están ofuscados y solo tienen reclamos. Pero si ellos recordaran lo que Dios hizo por ellos, cómo los libró de ser esclavos a ellos y a sus hijos, cómo los ha sostenido en el desierto, a pesar de que las situaciones no eran ideales, pero Dios los sostuvo con maná, con agua en el momento adecuado. Si nosotros llegamos con humildad delante del Señor y hacemos un recuento de nuestras bendiciones, cuando nos toque presentar una petición, vamos a estar balanceados. Pero si empezamos solo con peticiones, podemos empezar a reclamar y podemos caer en este error. O sí, de faltar el respeto al Señor. Y Dios es un Dios relacional. Dios no es una energía. O sea, Dios no es como la energía eléctrica que llega a su casa, que no se ofende. O sea, si le cortaron la luz no es porque se ha ofendido la energía eléctrica, es porque no pagamos. Pero Dios sí se ofende. Dios es persona y quiere relacionarse con nosotros, y por eso es tan importante que nosotros nos aproximemos a Él con mucho respeto, con mucha reverencia. Ahora, viendo esto y hablando del burnout, de repente Dios dijo, ya necesitamos un cambio de liderazgo, porque Moisés ya está agotado, ya no vas a tener la fuerza, ni tienes la fuerza emocional, ya no tienes claridad para guiar al pueblo, porque ya no me estás escuchando. Y obviamente el plan de Dios no era que ellos pasaran 40 años en el desierto, eran un poco tiempo, unos 2-3 meses. Sin embargo, por la incredulidad de Moisés, no logró entrar a la tierra prometida, y ahora lo vemos aquí como un líder que ya no está escuchando bien las instrucciones. Ahora, la razón teológica me ponía a pensar un momentito, Nicky, y es que podría ser que el sacrificio de Jesús es uno. No puede haber varios sacrificios. Entonces, tal vez la primera vez fue golpear la peña,
y podría representar, si dice 1 Corintios 10:4 que la roca era Cristo, ese era el sacrificio de Jesús. Pero es un sacrificio que se hace una vez y para siempre. Y por lo tanto nosotros debemos llegar con el Señor con esa reverencia y saber que no lo vamos a estar sacrificando a cada rato, que no podemos repetir ese proceso constantemente, sino el Señor ya lo hizo una vez y para siempre. Pero vamos a investigar el tema, ¿verdad? Porque la primera vez sí se golpea. Hay un aspecto del liderazgo acá que quizás podemos rescatar. Es el principio de la credibilidad. Algo que me ha enseñado Ronnie a lo largo de este tiempo es la credibilidad se construye toda tu vida y se puede destruir en segundos, en un minuto. Sí. Y esto creo que es algo que pasó en Moisés. Esa credibilidad que construyó a lo largo de todo ese tiempo con Dios y de la nada toma una decisión como esas, creo que perdió la oportunidad que todos sabemos de poder entrar a la tierra prometida, pero sobre todo el tener esa autoridad sobre su pueblo, porque se dejó llevar. Se dejó llevar por ese pueblo necio. Y creo que la credibilidad en un líder es algo sumamente importante que tenemos que atesorar. Y todas las cosas, ¿verdad, Sebas? Uno puede ser honrado por 20 años, pero roba una vez, ya perdiste esa honradez, ¿verdad? Alguien puede ser mentiroso veraz por 5 años, pero da una mentira, rompe esa credibilidad que tenía. Entonces, y aquí, por ejemplo, ahora vamos a hablar del burnout. Usted puede tener un cliente, tal vez usted es una empresa, puede tener un cliente y dice, solo una vez lo traté mal, pero tengo 10 años de estarlo tratando bien, pero solo una vez lo traté mal, me perdió, pues, o sea, lo perdió. Entonces, no se trata de decir, y no toma en cuenta los 10 años que he estado tratándolo bien. Tristemente no, pues. O sea, si uno está al borde y uno tiene una reacción terrible, se echa a perder. ¿Ya? Así es la vida, ¿ya? Y tenemos que entenderlo. ¿Y por qué estamos analizando esto? Porque más que establecer las razones por qué Moisés hizo esto, tenemos que aplicarlo para nosotros, porque dice la Escritura que estas cosas se han dejado por escrito para que nosotros aprendamos. Ya Moisés ya está en la presencia del Señor por misericordia, como bien decía Huguito, no es que uno va a perder la salvación, Nicky, por una situación así, porque si eres hijo de Dios, Dios te adopta, pero lo que sí podemos perder son privilegios del Señor. Podemos perder cosas que Dios tenía para nosotros. Y eso es lo importante, que nosotros digamos, Señor, quiero actuar prudentemente para no echar a perder lo que tú tienes planificado para mí. Huguito, ¿qué tal si nos dirigís en palabras de oración, por favor, para que Dios nos dé ese margen? Y que el Señor nos dé esa energía, esa batería emocional de la que estamos hablando hoy y que nos podamos acercar a Él y entender, ser como Él es, tratar de seguirlo como Él es. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta lectura, Señor, y esta enseñanza que hoy tenemos. Padre, queremos que nuestro corazón esté cerca de ti. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos que podamos ver como tú miras, que podamos sentir como tú sientes y que no tengamos exabruptos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder mantener dominio propio, pero más que solo dominio propio, Señor, que tu amor llene nuestro corazón para que eso pueda ser lo que salga para las demás personas. Padre, perdónanos si hemos lastimado a los que están a nuestro alrededor en esos momentos, Señor, de debilidad. Hoy te pedimos que nos ayudes porque queremos seguirte, queremos hacer las cosas bien, lo que tú nos mandas, no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, Señor. Que podamos decir las palabras correctas del modo correcto, Señor. Que podamos buscar nuestro interior y no solamente el éxito exterior, sino que podamos buscar tus caminos, tu corazón y de esa manera tratar también a los demás, Señor. Nos entregamos a ti hoy y te pedimos que tú nos sigas hablando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Por eso, cuando Dios nos dice algo, ustedes tenemos que poner atención. Recordemos 2 Samuel capítulo 5, donde David le pregunta al Señor, ¿voy a entregarlos a los filisteos? Y Dios le dice, sí. La segunda vez vienen los mismos filisteos en el mismo valle de Refaim y David vuelve a preguntar y Dios dice, sí, pero rodéalos. Hay un pequeño cambio de instrucciones y ahí está la victoria. Tengamos cuidado a lo que Dios dice, que Dios nos ha dicho el año pasado una cosa, no quiere decir que la siga diciendo de la misma manera para este año. Tenemos que oír si hay algún cambio. Así que con esto lo dejamos. Vamos a hacer un breve corte, pero no se desprenda porque hoy el tema está buenísimo. Esto es Vaya con Dios. No permitamos que el estrés domine nuestro día. Seamos efectivos y saludables, llenándonos de la palabra de Dios y recargando nuestro tanque emocional para dar el máximo potencial.
vamos a hablar de super ratas de 4 patas. Ayer hablamos sobre la conversación que tuve en un vuelo con un hombre de negocios que sufría de burnout. La historia es de hace un tiempo atrás. Desde entonces he completado mi doctorado en psicología organizacional y además de mis responsabilidades ministeriales y de facultad universitaria, he comenzado mi profesión como investigador del burnout. Mirando atrás a esta conversación, estoy segura de que el problema principal que ese hombre enfrentaba era un caso severo de burnout. El término burnout, agotamiento, es sin duda una excelente imagen de su condición. Vienen a la mente imágenes como una bombilla fundida o un fósforo quemado. Este pobre hombre era muy parecido a una bombilla que ya no da luz porque su energía se ha consumido. Sin embargo, después de leer este capítulo, creo que tendrás una comprensión aún más profunda de por qué pienso que el hombre del avión sufría burnout, especialmente cuando entiendas la teoría de las super ratas. Las superratas. Está bien, ese término es mío, dice el autor, superratas. Proviene de un experimento realizado por Hans Selye, el padre de la investigación moderna del estrés. Él acuñó el término estrés tal como lo usamos hoy. Cuando redactó su trabajo académico original no existía un término que encajara, así que usó el término agentes nocivos. Selye es famoso por estudiar el estrés en animales, como ratas, para aprender cómo los seres humanos también podrían responder al estrés. Hizo innumerables experimentos y 6 décadas después, su trabajo sigue siendo fundamental para quienes desean entender la ciencia que hay detrás del estrés y el burnout. Uno de los experimentos menos conocidos de Selye siempre me ha fascinado, especialmente ahora que me he enfocado más en estudiar el agotamiento. A veces Selye usaba la temperatura para estresar a las ratas. En un momento colocó algunas de las ratas de su laboratorio en un refrigerador casi helado. Al principio, a las ratas les costó adaptarse al frío extremo, pero después de un tiempo comenzaron a prosperar en él. Sus cuerpos desarrollaron maneras de combatir el frío, como almacenar mayores cantidades de grasa bajo la piel y desarrollar pelajes más gruesos. Se convirtieron en lo que me gusta llamar superratas. Aunque inicialmente batallaron contra el frío, finalmente se adaptaron para manejarlo. En este proceso de adaptación, los cuerpos de las ratas ajustaron sus demandas al entorno estresante y lograron operar en una situación menos que ideal. Entonces, Selye se puso más creativo. Tomó a algunas de las super ratas y las colocó en un entorno aún más frío. Y Selye ya sabía que si colocaba a ratas normales en ese entorno súper frío, morirían. Pero curiosamente, las superratas sobrevivieron. Bueno, al menos sobrevivieron por un tiempo. Su adaptación les permitió vivir más tiempo en un entorno que sería fatal para las demás. Sin embargo, después de varias semanas, las superratas alcanzaron un punto en el que la adaptación ya no podía mantenerse y murieron. Curiosamente, incluso si se sacaba una superrata de ese refrigerador súper frío y se la devolvía al refrigerador menos frío, en ese punto de agotamiento, aún así moría. Y yo sé que puede ser un poco desagradable, pero prepara el estómago. Tenemos una imagen de estas super ratas, así que quisiera pedir a la producción que la pueda poner. Es desagradable. Aquí tenemos una ilustración de una super rata traída a ustedes por la producción. Continuamos entonces y dice el autor, está bien, pero ¿cómo aplica esto a ti? Igual que las superratas, tienen la capacidad de adaptarse a entornos estresantes. Al principio puede que batalles contra una situación muy estresante, pero a menudo encontrarás la manera de adaptarte con el tiempo y al final incluso puedes parecer un experto manejando el estrés que se te presenta, pero te estás adaptando, dice el autor. Pero lo que nos enseña la historia de las superratas es que la energía de adaptación es un recurso limitado. Solo tienes cierta capacidad para adaptarte. Después de cierto punto, no hay más espacio para ajustes y sientes todo el peso del estrés. Por lo general, es ahí cuando se produce el colapso. Ahí ocurre el burnout. El doctor Selye descubrió con sus superratas que no es suficiente en un momento de burnout simplemente reducir un poco el estrés.
Tendrás que alejarte completamente del estrés el tiempo suficiente para descubrir cómo abordar lo que aparentemente fue demasiado durante demasiado tiempo. Entonces tendrás la capacidad de reiniciar el proceso de adaptación de manera eficaz. Si quieres ver las teorías del Dr. Selig en tu propia vida, probablemente puedes hacerlo simplemente mirando atrás a algún tiempo estresante que hayas tenido. Ya sea como jefe, padre, cuidador o cualquier otro papel, probablemente al principio sentiste que no podrías manejarlo. El Dr. Selig llamaba alarma a esa etapa de estrés. Es la etapa que nos dice que estamos enfrentando algo más grande de lo que podemos manejar cómodamente. Por ejemplo, los estudiantes universitarios de primer año suelen pasar por esta fase de alarma en sus primeros días lejos de casa. Está hablando de cuando el estudiante se va a vivir a la universidad. Nosotros aquí en este contexto no tenemos tanto eso, pero cuando un estudiante se va como interno a una universidad, dice él, sucede esto. La separación de los padres, las clases de nivel superior, los horarios y los edificios desconocidos a menudo se combinan y producen ansiedad. A lo largo de los años, muchos padres han tenido que convencer a sus hijos de no subirse a un avión y regresar a la casa, donde la vida podría no haber sido tan abrumadoramente estresante. La razón por la que los padres animan a sus hijos a quedarse es porque saben que después de unos días el estrés será reemplazado por una nueva normalidad. El estudiante aprenderá dónde están los edificios y se sentirá cómodo en las clases. Y aprenderá a prosperar lejos de casa. Esta es la etapa que el Dr. Selig llamó adaptación. Como discutimos antes, esa es la etapa que separa a las ratas de las super ratas. Al igual que otros investigadores del burnout, es la tercera etapa del estrés del Dr. Selig, llamada cansancio extremo, la que particularmente me interesa. No todo el mundo llega a ese nivel de estrés. Por ejemplo, los estudiantes universitarios que mencioné anteriormente, con suerte no llegarán a esta tercera etapa y con suerte no se esforzarán tanto por adaptarse que se queden sin energía para ello. Pero algunas personas hacen precisamente eso. Comienzan a dar por sentado su capacidad de adaptarse y cuando lo hacen gastan toda la energía de adaptación que tienen y se quedan sin los recursos internos que necesitan para enfrentar el estrés. Cuando pienso en dar por sentada la capacidad de adaptación, pienso en un amigo que tuve en la universidad cuyos padres, bastante acomodados, le cargaban mensualmente una suma de dinero en una de sus tarjetas para gastos mientras él estaba estudiando. Él nunca les preguntaba cuánto le enviaban y creo que ni siquiera se molestaba en mirar cuánto le depositaban. ¡Ah, qué envidia! ¡Qué envidia! Cuando necesitaba dinero, siempre parecía tenerlo a la mano, así que lo gastaba. Con el tiempo, se volvió más agresivo con sus gastos. Y recuerdo el día que intentó hacer una compra y su tarjeta fue rechazada porque había gastado más de lo que le habían depositado. Estaba sorprendido. Era como que si nunca hubiera imaginado que llegaría un momento en el que necesitaría más dinero del que tenía. ¡Qué metáfora tan perfecta para esta idea de la energía de adaptación! Cada día despertamos con nueva energía para enfrentar desafíos y dificultades, pero esa energía no es ilimitada. Sin embargo, algunos actuamos como si lo fuera. Algunos de nosotros gastamos más energía de adaptación cada día, empujándonos continuamente más allá, esperando poder adaptarnos a cualquier cosa que se nos presente. Pero eso no es verdad. Con el tiempo llegarás al pozo y estarás seco. El cheque será rechazado, por así decirlo, y descubrirás que te comprometiste con más de lo que razonablemente puedes manejar. Y ese momento de burnout llega con algunas características desagradables. Descubrirás, igual que las superratas, que no puedes simplemente sacudirte el burnout. No podrás cancelar un par de reuniones o tomar un viaje de una noche y superarlo. El burnout es algo serio. Requiere un cambio importante de la manera en que vemos el recurso de la energía de adaptación. Tenemos que comenzar a pensar en ello como la paga de mi compañero que mencioné antes. Sí, la energía para adaptarse es un recurso renovable, pero no es un recurso infinito. Entonces, lo que nos está diciendo el autor, y basado muy estimulante en un estudio de ratas, es que cuando entramos a un ambiente incómodo, una situación difícil, tenemos esa capacidad de adaptación, pero no es ilimitada.
esa capacidad de adaptación, nos va a pasar la factura, porque si seguimos sumando y sumando y sumando carga, vamos a llegar a un colapso y tenemos que nosotros tener muchísimo cuidado. Ahora, por otro lado, si alguien renuncia a todo, tampoco la vida es así, ¿verdad? Voy a renunciar a todo y ya no me voy a levantar. Y tampoco la vida funciona así. Y este libro, yo creo que lo que estamos estudiando, tenemos que, creo que viene para que nosotros aprendamos a balancear nuestra vida. Porque yo sé que al estar leyendo todo esto, muchos quisiéramos decir, pues, no me levanto hoy, que mi jefe, oiga, vaya con Dios y asuma por qué no me presenté. No es tan fácil como eso, pero es por eso que tenemos que aprender cuál es el nivel de estrés que nosotros sí podemos manejar, que es saludable, y por otro lado, también poder decirle, Señor, ayúdame con esto, ayúdame a entender cómo puedo poner en ti mis cargas emocionales que a veces son insoportables y solo el Señor nos puede ayudar con ellas, ¿verdad? No sé qué comentario tienen aquí mis estimados. Bueno, el tema del burnout es algo muy frecuente, muy común, sobre todo en las generaciones jóvenes, que estamos identificando altos niveles de estrés en cualquier circunstancia, académica, laboral, incluso relacional. El hecho de que a ciertas edades no consigamos pareja también entra ese estrés, y ya la super rata va siendo hiper super rata, porque no hay modo de poder adaptarnos a las diferentes etapas y entender que tenemos que hacer algunos cambios. A mí lo que me llama la atención de este estudio es cómo, a pesar de haberse adaptado a una circunstancia adversa, no lograba pasar de un refrigerador de frío a un refrigerador normal. El cambio incluso de bajada mataba a las ratas, y hemos estado pasando... Ya había causado ese daño. Ajá, hemos pasado por picos de estrés bastante altos desde pandemia, trabajos y diferentes circunstancias, que se nos hace muy difícil entender el valor de parar, retroceder, descansar. Yo tengo 3 aspectos que uno puede identificar que está en ese momento de burnout. Es agotamiento emocional, despersonalización, como que ya no tienes esa empatía con las demás personas, y la última pues es pérdida de propósito. Y he visto mucho más eso en las generaciones jóvenes de lo que lo que esperaría. Cuando está joven, con energía, con fuerzas, desea comerse el mundo, pero ya estoy viendo cómo muchos jóvenes no encuentro un propósito y ya estoy cansado de las causas. Señor, llévame. De seguro tienes más soldados que el soldado aquí presente. Pero es porque lastimosamente no logramos identificar esto antes de que ya sea demasiado tarde, por el hecho de que estamos en constante demanda y exigencia de nuestra energía para después bajar. Nos dificulta mucho. Qué vale eso tenerte aquí como representando a los jóvenes, Sebas. Y no hablaste del estrés de los suegros. el estrés de la relación con los suegros. Fíjate que sí, yo me hiciste recordar mi etapa de joven, pero yo considero que uno, como decís, quiere comerse el mundo, y uno dice, yo quiero tener esto, yo quiero tener aquello, y no quiero renunciar a nada. Quiero tener pareja, pero quiero tener un buen trabajo, y quiero tener una buena casa, y quiero tener esto, y precisamente uno a veces no tiene paciencia, ¿verdad? Y entonces en el esfuerzo se puede quemar. Pero creo que hay que revisar por qué es que uno quiere las cosas, ¿verdad? Pero para mí es un ejercicio de mansedumbre. Me recordaba el término de mansedumbre, ¿verdad? Que Antulio nos ha dicho que es la fuerza bajo control. Y recuerdo yo haberlo entendido antes con Craig Hill, que decía, es hacer un poco menos de lo que se puede. Es tener cierta capacidad, pero hacer menos. Y a veces uno quiere llegar todas las cosas al límite, como ¿quién no quiere vivir su vida al máximo, verdad? Al máximo. Pero para vivirla al máximo, a veces hay que bajarle un poquito, ¿verdad? Y cómo eso se puede manifestar en diferentes áreas sin llegar necesariamente al agotamiento total. En el sentido económico, ser manso sería gastar menos de lo que se gana, ¿verdad? Tan fácil que se oye, pero no siempre es tan fácil hacerlo, ¿verdad? ¿Y qué sería no ser manso? Pues gastar más y empezar a tener deuda. Pero en las relaciones, digamos, si uno empieza al máximo y entonces uno ya le queda debiendo, por ejemplo, a la esposa, porque uno está en el trabajo, ya no estuvo con la esposa, empieza a deber, después está demasiado uno, ya le debe al trabajo, y es cuando uno se empieza a comprometer en demasiado. En el tiempo, ustedes, yo no sé, pero a mí a veces me toca que yo programo una reunión a las 3 y tengo otra reunión a las 4 y tengo otra reunión a las 5, ¿verdad? Y entonces si se atrasa una un poquito, ya quedé mal con la otra, digamos. Y entonces eso es falta de mansedumbre, porque
si la mansedumbre es hacer un poquito menos de lo que puedo, entonces sí tengo que tener un margen. Fíjense que eso de tener márgenes es una forma práctica, digo, de vivir la mansedumbre y de no llegar a esto. Yo sé que me estoy yendo a la solución, hoy todavía no es el tema de la solución, pero precisamente hoy que estamos en el tema de identificar, entonces la pregunta es, ¿usted tiene márgenes entre las cosas o tiene todo así al 99% porque usted dice que quiere aprovecharlo al máximo? Si usted está en todo el 99%, pues una cosita que salga mal y se le puede venir todo a la orilla, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ese es el problema cuando alguien cae ahí, es porque tal vez se lo planeó bien, pero todo al 99, ¿verdad? Y si uno está en la orillita y se resbala y se cae y no hay una baranda, se puede ir uno de largo. Qué buena observación, Huguito. Y yo quisiera invitarnos a que cuidemos esto, porque recuerdan que hace un tiempo leímos un libro de Wayne Cordeiro que se llamaba... Tierra en medio, ¿no? Era el de El líder caminando como muerto, algo así. Y entonces, y él ahí cuenta su historia de burnout, cómo él tenía un ministerio, dirigía un ministerio en Hawái, que iba a crecer mucho, pero él llegó a este punto de burnout. Y lo que me asustó, que él dijo en ese libro es, una vez usted llega a ese punto, ya no puede llegar a ser el mismo. Entonces él tuvo que dividir la iglesia en muchos pedacitos y retirarse y manejar un tractor en no sé qué estado, los Estados Unidos. Ahí andaba cultivando no sé qué código, decir, no me hagas hacer eso, señor. Eso sí me asustó, ¿verdad? Ustedes? Pero tenemos que cuidarnos de llegar ahí. Y una segunda observación es, ese asunto de no poder decir no tiene que ver con el libro anterior, nuestro impostor interior, con quién queremos quedar bien. Y es ahí donde nosotros deberíamos llegar delante del Señor y decir, Padre, ¿por qué no puedo decir no a estas cosas? Porque muchas veces tiene un componente emocional, sobre todo para los pastores. Ahí lo vamos a ver en la otra lección, pero si usted está atendiendo gente, es que si usted no me ayuda, yo no puedo, ¿ya? Y uno se traga esa píldora de solo usted me puede ayudar, pastor, y entonces ya te tienen en su territorio, ya no puedes decir no. ¿A quién estás queriendo agradar? O por ejemplo, con una agenda tan cargada, ¿quién quiero que diga, qué persona más extraordinaria? Es que Ronnie es un pastor extraordinario. ¿De quién estoy queriendo recibir esa caricia emocional o esa aprobación? Es ahí donde tenemos que llegar para poder decir, Señor, yo voy a hacer solo lo que tú me digas y lo que tú no digas no lo quiero hacer. Yo me muevo en el mundo de la construcción. Ajá. Es un estrés. Sí, muchos ingenieros dicen que ese negocio se lo inventó el diablo porque todos los días hay algo distinto. Y uno qué bonito ve los edificios para arriba. Es terrible. Yo estaba leyendo del burnout y estaba leyendo la Biblia y yo dije, estoy así de que me dé el burnout. Y yo desperté a Bobby a las 3 de la mañana y le dije, creo que tenemos burnout. Amor. Y me dice, no estamos enfermando, estamos irritados, estamos criticando, es que porque mucho estrés. Ajá, me decía Bobby. Y yo, ¿A esa hora? Sí, ¿A esa hora? No, a esa hora me dio la urgencia, pero yo le digo, ¿sabe cuál es el problema? Que Moisés golpeó la roca. Ajá, me dice, y después de eso se murió. Y entonces Bobby me dice, después de golpear la roca se murió. No podemos caer en ese nivel de agotamiento de una super rata porque no va a ser sostenible. Porque después de meterle otra carga de frío, aquí dice que estallan las ratas. O sea, no es sostenible esos niveles de estrés constantes. No fue sostenible para Moisés. Moisés se murió después de golpear la roca. Creo que escuchar qué es lo que nos está diciendo Dios en nuestro espíritu, qué es lo que tu cuerpo te está hablando, de tus reacciones. Eso que decís, Sebas, que empezamos a tener, ¿qué fue lo que dijiste? 3 puntos, de que empezamos a perder propósito, que fue el tercero. Sí, propósito, ahí está, agotamiento emocional, despersonalización y disminución de logro personal. Y si uno está escuchando eso, ¿qué viene después de eso? No viene más tiempo, viene menos tiempo. Es una cosa. Y yo les voy a decir, yo creo que la solución tiene que ver con buscar la aprobación del Padre y decir, Señor, quiero poner estas cargas
delante de ti, porque hay cosas que nos estresan del futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y ese futuro tenemos que decirle, Señor, aquí está, te lo dejo en tus manos. También del pasado, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me pasó aquello? Señor, lo llevo delante de ti, y por eso Jesús decía que es un día a la vez. Basta cada día su propio mal y aprender a confiar en el Señor. Y por otro lado, preguntarnos de quién estoy esperando esa aprobación. Porque cuando la aprobación es del Señor, puedo llegar delante de Él y decir, Señor, ¿es esto lo que tú quieres? ¿Debo tomar este compromiso? ¿Debo hacer esto? ¿O no viene de ti? Y es ahí donde vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Porque la aprobación va a venir del Señor y no de las personas. Pero muchas veces tenemos esa tentación de buscar la aprobación de las personas y que cuando mostremos el currículum haya cosas impactantes para que la gente diga, ¡hala, qué bien lo hizo! Y sabe que es temporal. Alguien decía, si supiéramos cuánto realmente las personas piensan en nosotros, o sea, cuánto parte de su día piensan en nosotros, no les pondríamos atención. Pero Dios sí piensa en ti todos los días. Así que, Sebas, yo quisiera que nos pudieras dirigir en palabras de oración y que nos guíes ahí para que el Señor nos ayude a no llegar a estos niveles, ¿verdad? Con mucho gusto. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, donde realmente estás hablando a nuestros corazones para que podamos descansar en ti. Oramos para que podamos identificar si estamos en esta etapa de burnout, y si es así, Señor, que tú nos puedas ayudar a rescatarnos, a sacarnos de esa cámara de frío que estamos manejando a un nivel de estrés tan tóxico y no es nada saludable, con el propósito de poder tener vida en abundancia, descansando en ti, en tus promesas, en tus verdades, y que podamos compartir con más personas de tu amor para con los que nos rodean. Así que oramos para que nos puedas dar esos indicadores, esa disciplina para poder sujetar nuestro corazón, nuestra voluntad, a alinearlo a tu propósito. Bendecimos este tiempo en tu nombre. Amén. 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 Así que vamos a hacer una breve pausa, pero no se pierda la siguiente sección que está buenísima. Hoy estamos hablando de cómo obtener nuestro máximo potencial, pero Huguito ya nos dijo que no es al 100%, sino con mansedumbre, un poquito menos de todo lo que podemos lograr, y sobre todo confiando en el Señor, sabiendo que Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendamos a decir, Señor, ¿qué carga estoy llevando que no me corresponde? Yo te pido que me ayudes con esto. Él es nuestro Salvador. Él nos puede ayudar. Regresamos en unos momentos. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Si ustedes, como mi mamá, se estará preguntando qué es eso del burnout, ya no hayan ni qué inventar. Hoy vamos a platicar de qué se trata el burnout. La mayor parte de lo que sabemos sobre el burnout proviene de una de las investigadoras más reconocidas en la psicología del estrés, la doctora Cristina Maslach. Lo que voy a compartir contigo no es algo original mío, dice el autor. Los términos que vienen a continuación, agotamiento emocional y despersonalización y disminución de la sensación de logro personal, son suyos. Así que si quieres entender el burnout, aquí tienes una breve introducción, Sebas. El burnout ocurre debido al estrés descontrolado durante un periodo prolongado, demasiado y por demasiado tiempo. Y por lo general ese estrés se da en el contexto de trabajar con personas. Esto es importante porque el burnout es un problema relacional y también personal. Afecta el modo en que tratas a los demás. De hecho, esto fue lo que motivó el inicio del estudio del burnout de la doctora. La doctora Maslach. Ella se interesó en el hecho de que algunas personas en profesiones orientadas al trato con personas llegaban a agotarse y con el tiempo perdían la capacidad de entregarse a sus clientes. Al final se volvían retraídas y se desanimaban con respecto a su trabajo. Al observar esta dinámica, notó que el burnout era un problema bidireccional, perjudicando tanto al individuo agotado, que ya no tenía nada más para dar, como a las personas a las que debía servir. Por ejemplo, el abogado agotado paga un precio porque se siente demasiado exhausto como para levantar el teléfono y llamar a su cliente. Y el cliente paga un precio porque su abogado está mentalmente ausente. Esta es la razón por la que me apasiona estudiar el burnout. Cuando una persona está agotada, todos pierden. Oiga esto, cuando una persona está agotada, todos pierden. Y ahora que sabemos que el burnout es contagioso, yo argumentaría que no solo afecta al consumidor y al proveedor, sino también a la comunidad. Debemos tomar
en serio el burnout o nuestro mundo sufrirá. El trabajo de la doctora Maslach indica que la primera parte, la más importante del burnout, es una especie de agotamiento extremo de nuestra energía emocional. Recuerda que todos tenemos cierta cantidad de energía de adaptación, que es un recurso finito. La energía más relevante en esta discusión es la energía emocional para adaptarse. El estrés de la vida es quizás más que cualquier otra cosa una batalla emocional que libramos diariamente. Cuando nuestra carga de estrés es razonable, tenemos suficiente energía de adaptación para manejar el torbellino emocional que llega con el estrés. Por la neuropsicología sabemos que para aquellos que tienen una capacidad cerebral particularmente fuerte de funcionamiento ejecutivo, la batalla emocional del estrés puede incluso pasar algo desapercibida. Es decir, es posible que ni siquiera te des cuenta de que estás librando grandes batallas emocionales mientras tengas energía para enfrentarlas. Una vez que te quedas sin energía, la sentirás y de manera intensa. A veces hablo con personas que me dicen que luchan por la depresión o con la depresión o la ansiedad. Por lo general, lo que quieren decir es que han sido diagnosticadas con un trastorno depresivo importante o uno de los varios trastornos de ansiedad. Pero la verdad es que aunque no todos lidiamos con esos problemas a nivel clínico, todos luchamos hasta cierto punto con la presión y la ansiedad o con la ansiedad y la depresión. En nuestro cerebro se libra diariamente una batalla entre la ansiedad y la confianza, entre la depresión y la motivación placentera. La energía emocional nos permite luchar con esa batalla diaria y normalmente ganar. Al igual que las superratas de las que hablé antes, algunos de nosotros hemos desarrollado mucha más energía emocional de la que teníamos al principio. Las diferentes circunstancias de la vida que enfrentamos inicialmente nos alarmaron, pero desarrollamos la energía emocional para seguir adelante. Ahora, para otros, podrías parecer casi sobrehumano. Podrían mirar los desafíos que eres capaz de soportar a diario y deducir, quizás con razón, que otros no podrían soportar ese tipo de estrés. Por ejemplo, tal vez estás cuidando a un padre anciano y las personas a tu alrededor podrían estar asombradas por la fortaleza mental que muestras cada día para cuidarlo con paciencia, amor y apoyo. Y si dieras un paso atrás por un momento, probablemente tú también te asombrarías. Sin duda, hubo un momento en tu vida en el que no habrías sido capaz de hacer eso, pero has desarrollado la fuerza necesaria para lograrlo. Solo ten cuidado. La energía de adaptación es un recurso finito y existe algo llamado demasiado. ¿Qué queremos decir con agotamiento emocional? En primer lugar, es importante distinguir entre la idea de burnout y estar cansado. Yo podría llegar a casa después de un largo día de trabajo y decirle a mi esposa, estoy agotado. Pero lo que realmente quiero decir... ¿Cansado, jefe? Estoy cansado de leer. No. Pero lo que realmente quiero decir es estar tan embebido en lo que estaba leyendo, Huguito. Pero lo que realmente quiero decir es, estoy cansado. Agotamiento, al menos en este caso, significa estar totalmente consumido. Significa estar completamente desgastado. Estar emocionalmente agotado es el equivalente emocional de quedarte tirado en la carretera porque te quedaste sin gasolina. Como puedes imaginar, cuando una persona se queda sin nada de energía emocional, le cuesta hacer cosas como experimentar las emociones que normalmente esperaría sentir bajo circunstancias normales. Batalla para ser consciente de las emociones que sí experimenta. Y lo más importante, le cuesta regular las emociones que salen a la superficie. Antes usé el término batalla para describir la regulación emocional. Otra palabra que podríamos usar es balance. Nuestro cerebro, gracias a la increíble manera en que Dios lo diseñó, puede ayudarnos a mantener un balance entre sentir emociones y ser absorbidos por ellas. Sentir tristeza de manera adecuada y en los momentos correctos es algo maravilloso. Ser absorbido, en cambio, por la tristeza puede ser algo muy destructivo. De manera similar, si pudiera renunciar a mi capacidad de enojarme, no lo haría. ¿De qué otra manera sabría cómo y cuándo enfrentar la injusticia? Por otro lado, ciertamente no querría que la ira tomara el control de mi vida. El agotamiento emocional significa perder ese balance. Las emociones de repente se vuelven impredecibles, poco útiles y muy difíciles de regular. Una persona que lidia con el
agotamiento emocional puede oscilar entre sentirse entumecida y experimentar emociones extremas. Puede mostrar signos de depresión y ser incapaz de disfrutar cosas que antes amaba. Es posible que se vuelva mucho más voluble, perdiendo la paciencia por cosas pequeñas en un momento y al siguiente mostrando una ansiedad casi infantil. En momentos en los que antes habría mostrado compasión, acercándose a otra persona para ofrecer cuidado y comprensión, puede quedarse inmóvil mirando al vacío. Puede volverse muy crítica consigo misma o con los demás, causando nuevos problemas de relación que no existían antes de que se agotara. En cualquier caso, hay algunas cosas que son seguras. El agotamiento emocional hace que las personas sean menos predecibles en sus respuestas emocionales a la vida, les dificulta manejar las sorpresas que les presenta y las vuelve menos saludables en sus relaciones. Y esto puede conducir a la despersonalización. Muy bien, así que tenemos aquí la definición de burnout. Y yo quisiera invitarlo a lo siguiente. Cuidado, usted se autodiagnostica, diga, estoy en burnout y va a renunciar a su trabajo, se va a meter en un tremendo problema. No, en primer lugar, pensemos que es una situación muy complicada. Las personas llegan a quedarse como paralizadas. ¿Quién es el que contaba que un día abrió su caja de calcetines y se puso a llorar? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque no encontraba el calcetín que quería. Es una crisis enorme. Y el libro está para que no lleguemos a tal cosa. Porque alguien también se podría victimizar y decir, ya vieron, por eso así, entonces va a tener el carácter que quiera. No se trata de eso. Lo pueden despedir, puede perder amigos, puede perder su matrimonio. Y lo que estamos hablando es tener cuidado de no llegar a ese punto. No llegar a ese punto de burnout. Y cómo nosotros podemos pedir ayuda al Señor. Y una de las cosas importantes es aprender a tomar nuestras cargas, llevarlas al Señor y decir, Padre, ¿por qué cosas me estoy preocupando que no debería preocuparme? ¿Qué cosas estoy haciendo que no debería estar haciendo? Y yo voy a confiar en ti. Tanto mi futuro, tú me tienes en tus manos, como mi pasado, lo entrego delante de ti para vivir solo lo que me toca vivir hoy, ¿verdad? Sí, y es difícil porque a veces somos controladores. Yo tiendo a ser un poco controladora. Tú decís que nuestro liderazgo debe ser flexible como el bambú, pero yo soy como el roble. Entonces me gusta tener todo controlado y cuando eso no pasa, viene un estrés muy fuerte. Y yo veía en la Biblia cuando las personas estaban pasando por el burnout, que ya existía en los tiempos bíblicos. Por ejemplo, cuando los discípulos de Jesús estaban a los primeros que llamó, que no habían pescado en toda la noche y estaban ahí a la orilla como Cristian Castro haciendo nada. Y Jesús los sorprende y les pide la barca. Y es en el momento en el que Jesús se sube en la barca, les da las instrucciones, los lleva a lo profundo cuando cambia la situación de pasar a un burnout a una sobreabundancia de peces. Y yo me pongo a pensar que muchas veces es necesaria la caída para tal vez, puede ser que la caída sea parte del plan para encontrar a Jesús por medio de la caída. Y cuando miramos fracturas por estrés, las fracturas, tú tuviste una fractura que se reparó milagrosamente, hay fracturas que se reparan con yeso, o sea, se trata de hacer una reparación, pero en el lugar correcto, en Jesús. Así, y lo que decías, Miguel, que Dios nos puede llevar a ese punto para que nos encontremos con Él. Y eso nos regresa al libro anterior, ¿verdad? El impostor que vamos dentro. ¿A quién estoy queriendo agradar? ¿Por qué tengo ese impostor? Cuando nos encontramos con nosotros mismos, vamos a poder tener una relación correcta con nosotros y con los demás, ¿verdad? Y tal vez no necesariamente Dios nos llevó ahí, pero nosotros ahí caímos. Es un buen momento para buscar al Señor. Y como tú decías, tenemos que orar, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, pero yo también invitaría a nuestra audiencia a que tomemos decisiones, a que hagamos alguna acción que nos lleve a eso. Tal vez no hemos llegado a este extremo de agotamiento, pero a veces nosotros podemos ver señales, podemos ver que nuestra actitud no es la misma, podemos ver que en algún momento ya no queremos hacer algo, como dice ese abogado, que ni levantar el teléfono quiere, y entonces debiéramos tomar medidas. Hace un tiempo me encantó un libro que leí que nos daba algunas ideas y en un ejercicio que decía, mire, deje de leer y hasta que no haga esto, no sigue leyendo el próximo capítulo. Imagínense que usted está en el hospital, decía. Dije, en el hospital no, muchas gracias, ¿verdad? Pero ahora imagínense que
que tiene que ver qué hace con las cosas que tiene pendientes. ¿A quién le pediría ayuda? ¿A quién llamaría? ¿Cómo lo resolvería? Y haga toda su lista de lo que tendría que hacer. Va a estar ahí, no puede salir, tiene que estar ahí un mes, ¿verdad? Entonces empecé yo a hacer mi ejercicio. Dije yo, para tal cosa llamaría a fulano. Para tal cosa llamaría a fulano. Yo necesito a alguien más que me ayude en esto. De repente alguien puede necesitar un empleado adicional, Bueno, después de que había hecho todo mi plan, empecé a leer el capítulo siguiente y decía, bueno, ahora ponga en práctica todo lo que escribió. Y obviamente, como no estaba en el hospital, no, esto no lo voy a poner en práctica. Decía, esto tampoco. Pero el asunto es que algunas cosas sí las podía hacer y no había que esperar a estar en el hospital para hacer eso. Así que yo, el llamado que quisiera hacer es que tomemos alguna decisión. Si usted está escuchando eso, usted no está en el límite, pero usted siente que hay algunas pistas que le dicen que hay algo de eso, usted puede tomar acción ahorita, usted puede hacer el plan, usted puede reducir algunas cosas, usted puede pedir ayuda, usted puede contratar a alguien más, así como tú dices tú, ¿verdad? Usted puede organizarse mejor de tal manera que esto nos sirva para algo que tomemos una decisión. Sí, y hay algo que debemos de destacar. El burnout es un agotamiento profundo emocional. Y nos cuesta identificar nuestras emociones, ¿verdad? De la nada hay algo que vimos y ¿por qué estoy llorando? ¿O por qué estoy enojado? Lo que destaca el autor acá es que realmente es bidireccional. No solo afecta al que está agotado, sino a los que están a nuestro entorno. ¿Qué podemos hacer? Preguntémosle a los que nos rodean si nos ha visto algo diferente recientemente. ¿Cómo has visto mis respuestas? ¿Cómo has visto mi preparación para una reunión o para un mensaje? Porque a veces nosotros no nos tomamos el tiempo para escuchar, porque evidentemente hay personas que tenemos que confiar que van a decir algo que construya, pero es preferible como prestar atención a lo que la gente pueda decir antes de caer en ese burnout emocional profundo, porque sin duda podemos cambiar, tomar decisiones, delegar, ver aspectos de mejora, porque es algo que no solo te va a afectar a ti, sino a las personas que te rodean, y son ellos los primeros que te van a decir, oye, ¿por qué estás hablando con un tono más alto? Porque siento que me estás gritando. ¿Por qué ahora me escribes con letras mayúsculas? Creo que debemos de preguntarle a los que nos rodean cómo estamos, porque a nosotros ya como seres humanos nos cuesta identificar nuestras emociones. Buenísimo. A mí me ha pasado, y me disculpo con las personas, cuando ya estoy así muy cargado, tengo poco margen. Escribís con mayúscula. No. Y él viene para hablar con usted. Pues yo no quiero hablar con usted. O sea, apúrese, dígame lo que me tiene que decir. Pierdo el margen. Y ¿qué tengo que hacer? Ahí me doy cuenta yo que tengo que poner un margen, descansarme, descargarme. Honestamente, llegar delante del Señor y preguntar, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Ya? Y entonces aprender a descansarme internamente, aprender a decir no a algunas cosas para poder tener ese margen emocional y, como decíamos, no llegar a este punto de burnout. O sea, como bien decía Sebas, cuando veamos señales, no tendré burnout, pero cuando me dé habrá señales, diría Sebas. Cuando empezamos a ver esas señales, entonces tomemos medidas antes de llegar a eso. No le sigamos metiendo estrés a nuestro cuerpo, a nuestra agenda, sino que ahí mismo, antes de llegar al punto, tomemos decisiones adecuadas, porque si no, todo mundo las vamos a tener que tomar. Como decías, Huguito, qué terrible sería terminar en el hospital por una situación así. Es mejor tomar las decisiones antes, ¿verdad? Y sería bueno entender algo que nos puede ayudar. Cuando vemos la creación, Dios diseña los peces y los mete en el agua. Diseña los animales y los pone en la tierra. Y el hombre es el único que ha sido diseñado en Dios. O sea, cuando leemos Génesis, vemos que hizo a su imagen y semejanza al ser humano. Cuando sacamos un pez del agua, se muere porque no está en su hábitat natural. Cuando sacamos al hombre de Dios, se muere porque no está en su hábitat natural. Entonces, el podernos mover en Dios creo que nos puede ayudar con el burnout. Genial. ¿Qué tal si nos diriges en palabras de oración, Nikki, para que vamos a acercarnos al Señor y Él, más que todo, está interesado en nuestro estado emocional, que Él nos ayude, ¿verdad? Oremos. Señor, gracias, Padre, porque tú tienes un plan perfecto para rescatar, Señor, nuestro espíritu, nuestras emociones y nuestro cuerpo caído, Señor. Tú, Padre, en toda la Biblia tienes un plan perfecto.
Tienes a Jesucristo, Señor, que vino por nosotros a morir para que nosotros pudiéramos ser rescatados, Señor, para que pudiéramos tener plenitud de vida, novedad de vida, Señor. Te agradecemos por que tú has dejado la ciencia para que podamos entender cómo funciona nuestro cerebro, nuestro cuerpo, Señor, y has dejado tu palabra para que podamos entender cómo funciona nuestro espíritu y entender que desconectados de ti, Señor, somos como esas super ratas sometidas a estrés que mueren, Padre. Pero en ti hay plenitud de vida. En tu Hijo Jesucristo hay plenitud de vida. Y es lo único que tenemos que tener claro, Señor, en verte a ti, Señor. Ver que moriste en la cruz por mí para que yo pueda ser libre y sano, Señor. Te pedimos por todos los que estamos sometidos a estrés, por todos los que estamos cargados, que tu Santo Espíritu pueda, Señor, conectarse con nosotros para poder encontrar felicidad y paz y plenitud que solo viene en ti. En el nombre de Jesús, amén. Así es, y recordemos que Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A veces el cansancio es físico, pero también a veces el cansancio es emocional y mental, porque estamos llevando cargas que no tendríamos que llevar. Y es ahí donde tenemos que decirle, Jesús, ayúdame con esta carga. Mi futuro yo no lo puedo prever. Entonces descanso en ti. Mi pasado ya no puedo hacer nada para cambiarlo. Señor, yo descanso en ti. Permíteme vivir cada día y enfrentar el mal, los problemas, las situaciones de cada día. Tenemos espacio para una ronda de comentarios. Nikki, Sebas, Huguito, ¿qué les deja el programa hoy? Pues pregúntele a su mujer, pregúntele a su marido cómo me estoy portando, diría Sebas. Y esté dispuesto a hacer los ajustes necesarios que dice Huguito. Yo diría, no estás roto, solo estás cansado. Y Dios sabe cómo renovarte. Qué buenísimo, qué bonito. Y yo quisiera invitarles, si ustedes como yo, de los que quisieran vivir su vida al máximo y estar al 100%, que si usted quiere seguir creciendo y lograr más, necesita descansar. Así que viva al 90% porque eso le va a permitir hacer más que si estuviera al 100%. Así es. Hay muchos que solo así entendemos. Voy a lograr más, entonces le voy a bajar. Sí, es como el vehículo, ¿verdad? Si uno lo lleva al máximo de revoluciones, lo va a fundir, ¿verdad? Sí. A veces puede acelerar, pero hay que tener esa mansedumbre. Que seamos como el buen samaritano, ¿verdad? Que tenía espacio en el burro, que tenía dinero, que tenía relación con el tendero. Y así se pudo ayudar. Que no sea cuando uno dice, yo quiero ayudar, pero no puedo, ¿verdad? Ajá. Magnífico, Huguito. Así que creo que todos estamos aprendiendo con este libro de Jonathan Hoover, Fracturas por el Estrés. También les recomiendo tomar en cuenta el libro anterior, ese impostor que todos llevamos dentro. ¿Qué hay? ¿Por qué no puedo decir no? ¿Por qué sufro las cosas? Eso puede ser ese impostor. Y si unimos los dos conceptos, creo que el Señor nos va a llevar a descubrir verdades impactantes. Así que lo invitamos a seguir en este proceso de crecimiento personal y espiritual. Mañana vamos a seguir leyendo este libro. Lo invitamos a que usted no se lo pierda. Por hoy, lo invito a compartirlo con un amigo. Si usted sabe de que alguien que necesita esto, invítelo a escuchar Vaya con Dios. Puede hacerlo en vivo por esta vía que usted lo está recibiendo, o también en diferido por YouTube, por Facebook. Ahí quedan los programas, usted lo puede compartir. Hoy no nos queda más que decirle, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios quede con usted. Vaya con Dios.